Filipenses capítulo 3, y ahí vamos a exponer los 3 primeros versículos. Esta es una sección bastante extensa porque consta del capítulo completo. Aquí Pablo, la Reina Valera lo titula Prosigo al blanco. Me parece que la Biblia de las Américas también lo titula de esa misma manera. Así que el apóstol Pablo, los niños, Ángela, por favor, mis hijos, alabado sea Dios. Pablo aquí en esta sección que consta de 21 versículos nos sigue abordando en esta importante carta algo extremadamente importante que yo sé que va a ser de grandiosa edificación para cada una de nuestras vidas. Es lo que esperamos de parte de nuestro Dios. Así que vamos a leer esos 3 versículos, hermano, en el nombre del Señor Jesús. Preste mucha atención. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirle las mismas cosas, y para vosotros es seguro, dice Pablo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Padre, gracias por tu palabra. Bendícenos como se ha pedido en gran manera, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, nuestro tema es serias advertencia de Pablo para los filipenses. Es muy fácil uno darse cuenta que, a pesar de que Pablo al inicio de este capítulo, él empieza dando una exhortación a lo cual Pablo se ha referido tanto en los primeros capítulos como en el capítulo 4 también, de la manera en la que él inicia, uno pudiera entender como que Pablo cambia de tema, porque Pablo de repente en el capítulo 3 Pablo exhorta a sus hermanos de Filipo a gozarse en el Señor. Pero qué tan importante es que el apóstol Pablo mande a los cristianos de Filipo a gozarse en el Señor. Bueno, yo creo que es bastante sencillo uno entender por qué el apóstol está exhortando, está mandando a gozarse, y más adelante lo vamos a ver. ¿Por qué es tan importante que el apóstol mande a los creyentes de Filipenses a gozarse en el Señor? Pero de repente uno puede ver como que el apóstol cambia de tema al llegar a los versículos 2 y a los versículos 3. Yo quisiera solo para traer a vuestra memoria algunas de las cosas que habíamos venido predicando domingos atrás, en tanto en los capítulos 1 como en el capítulo 2, solamente para refrescar la memoria, y así uno se da cuenta que del contexto en el que se encuentran nuestros versículos de hoy, versículos que son sumamente importantes. Uno pudiera pensar que, bueno, lo que Pablo está expresando aquí es algo que ya lo hemos oído muchas veces, y de hecho Pablo dice que para él no es molestia repetirle las mismas palabras
a sus hermanos. Y esto nos da a entender a nosotros que lo que Pablo va a abordar, no solamente en el capítulo 3, sino en el último capítulo de esta carta, son cosas muy importantes y las que ya él abordó en el capítulo 1 y en el capítulo 2. De manera que si alguna cosa usted escucha que se está repitiendo de lo que hemos dicho de la carta, bueno, yo voy a decir lo mismo que dijo Pablo. Para mí no es molestia volverle a repetir las mismas cosas por la importancia que conlleva lo que Pablo le está hablando aquí a sus lectores de Filipenses. Ustedes podrán recordar que en el capítulo 1 Pablo inicia con un saludo muy distinto al de otras cartas. ¿Por qué? Bueno, porque Pablo aquí nos muestra, y así lo vimos en nuestra introducción, allí Pablo nos muestra lo estructurada que estaba la iglesia de Filipenses, una iglesia estructurada con líderes, diáconos, obispos, pastores que conformaban el liderazgo de esta iglesia. Y basta con ver los primeros versículos. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, ahí está el plural, en Cristo Jesús, que están en Filipo, y con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Señor Jesucristo. Es imposible uno traer un resumen de todos estos pasajes bíblicos porque se nos tomaría demasiado tiempo, pero en la sección del versículo 3 del capítulo 1 hasta el versículo 11, allí Pablo presenta una oración muy apegada que él hace por los hermanos de Filipo. Y aquí Pablo expresa su amor, su tierno amor por estos hermanos. Pero al pasar a la sección de los versículos 12 hasta el versículo 30, finalizar el capítulo, allí Pablo presenta esa reconocida sección donde Pablo habla de la vida, de la muerte, que para él era tan importante quedarse como morir, pero era más importante morir porque iba a estar en la presencia de nuestro Dios. Pero cuando nosotros llegamos, y ustedes lo pueden recordar, cuando llegamos al capítulo 2, recuerden que allí la gran mayoría de los estudiosos están en unanimidad, o sea, están de acuerdo a que el capítulo 2 es un himno cristológico, porque allí se presenta la exaltación y la humillación de Cristo. Y es por eso que algunos estudiosos, en su gran mayoría, entienden que esta exaltación y humillación de Cristo es un himno, repito, cristológico, que Pablo escribe desde los versículos 1 hasta el verso 11. Pero al llegar a los versículos 12 hasta el verso 18, allí Pablo nos presenta a los filipenses como luminares en el mundo. ¿Y qué le decía Pablo allí a estos hermanos? La manera en la que ellos tenían que conducirse en la fe. Pero llegamos a donde Pablo presentaba en los versículos 19 hasta el versículo 30. Recuerden cuando hablábamos de tres grandes ejemplos de la fe cristiana que Pablo presentaba en esta sección, y Pablo se incluía él mismo y a Epafrodito y a su hermano Timoteo. Y es hoy que Dios nos concede poder llegar a estos pasajes bíblicos del capítulo 3. Así que yo espero que sea de gran bendición el hecho de que nosotros podamos aplicar en nuestras vidas lo que Pablo, las verdades que el apóstol está expresando aquí en estos tres breves versículos. Después de que Pablo le ordena a los filipenses que se gocen, ese es el primer mandato que vemos aquí, de que se gocen en el versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozados en el Señor. A mí no me es molesto escribirle las mismas cosas, y para vosotros yo sé que seguro, Pablo estaba seguro que para los filipenses ellos no se iban a sentir molestos en que Pablo les recalcara tal vez
de una manera más detallada o de una manera más profunda lo que el apóstol ya le había recalcado o ya le había mencionado. Gloria al Señor. Pablo prosigue entonces en el versículo 2 con su otro tema, lo cual es un tema muy principal en esta carta, que es la advertencia que Pablo hace a estos hermanos de que tenían que guardarse. Usted se va a dar cuenta porque Pablo les escribe a ellos que debían de guardarse de estos perros mutiladores del cuerpo y malos obreros. Ese es el nombre que Pablo le da de una manera figurativa a estos individuos. Pero qué tan importante que Pablo le dice a ellos: guárdense, porque, amados hermanos, Pablo sabía que estos hermanos estaban introduciendo cosas muy dañinas, a las que nos vamos a referir, muy dañinas, y que cualquier hermano nuevo de esta iglesia podía ser arrastrado. Gloria al Señor. Su advertencia firme y directa encierra otra característica distintiva de los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes se caracterizan por hermanos que tienen discernimiento y que pueden discernir entre una falsa enseñanza y una enseñanza verdadera, bíblica, y que conlleve el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que Pablo se está tomando lo que le está diciendo aquí a los hermanos muy en serio. Bueno, pues nosotros a pleno siglo XXI debemos también tomarnos en serio estas advertencias, porque nosotros como iglesia de este tiempo no somos la excepción. Deambulan, como decíamos en la carta de Judas, deambulan muchos falsos maestros que tienen el evangelio como una mercadería, gente que tuerce las escrituras, y es por eso que Pablo les advierte a ellos de esa manera. Y uno se da cuenta que Pablo quiere que sus lectores sean serios, de que los nombres que Pablo le da a esta gente no son perros de cuatro patas, no, son personas. Lo veremos más adelante. Estos creyentes que cuentan con esta característica que los distingue de los falsos creyentes, su capacidad de discernir es una capacidad extremadamente importante, y esa capacidad la otorga Dios a través de su palabra, a través del conocimiento de la palabra de Dios y del Espíritu Santo que nos ayuda. Como dice la palabra de Dios, el mismo Cristo se refiere a que el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas que el Señor nos enseñó. Los apóstoles fueron usados en gran manera para recordarle a los discípulos, a las distintas iglesias que el Señor había levantado, esas mismas palabras que el Señor Jesucristo le recalcó a sus discípulos. Pero como el discernimiento, al igual que la fe, necesitan crecer y también necesitan madurar. Ambas cosas necesitan crecer y madurar. El crecimiento y el discernimiento, el conocimiento y el discernimiento. Alabado sea Dios. Los pastores ancianos deben alertar a las iglesias en cuanto a los falsos maestros. ¿Usted cree, hermano, que un falso maestro puede ser descifrado con facilidad? No. Las falsas enseñanzas, uno de los grandes peligros que conllevan es que te mezclan la verdad con la mentira. Un grupo de mentira, un grupo de verdad, o un poco de verdad y mucha mentira. Y es por eso que muchas veces las falsedades se micuyen de una manera sutil. Poderoso es el Señor. A Pablo no le es molestoso
volverle a recalcar eso mismo a sus hermanos. Una frase que aparece en nuestro pasaje bíblico, hermano, es la frase escribido las mismas cosas. Esto señala que Pablo se dispone a profundizar lo que él le había hablado, pero ya de una manera más detallada. ¿Y cómo yo explicarle a un nuevo creyente algo sencillo? Y ya luego que ese cristiano va creciendo, yo le voy a explicar otras verdades bíblicas, pero más profundas. Y es lo que yo creo que Pablo está pretendiendo aquí. Pablo está tratando no solo de recalcar, de recordar, sino de profundizar más en su tema. Es lo que él está abordando. Sin duda alguna que Pablo tiene en mente aquí lo mismo que el apóstol está diciendo al principio en el capítulo 1. Veamos los versículos 27 y versículo 28. Dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del evangelio. Versículo 28 dice: y en nada intimidado por lo que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Yo creo que Pablo, al llegar a este capítulo, tiene esta exhortación que ya él le había dado, la tiene en mente, pero vemos que a Pablo aquí ya le está hablando con un mejor detalle. ¿Qué veremos nosotros en esta predicación? Bueno, veremos tres cosas. Y lo primero que veremos es que vamos a ver cómo el apóstol inicia esta sección. Lo vamos a ver, me he referido, pero lo vemos en mejor detalle. Y en segundo lugar veremos la advertencia contra los enemigos del evangelio. En tercer lugar veremos un genuino creyente del evangelio, o genuinos creyentes del evangelio. Bien, en el versículo 1 dice: por lo demás, hermano, gozado en el Señor. Note cómo Pablo inicia este capítulo. Él inicia esta carta de Filipenses. Dice: la carta de los Filipenses ha sido por muchos estudiosos bautizada como la carta del gozo. Esto yo se lo he dicho en otras ocasiones. Así ha sido bautizada esta carta, y las razones son obvias, pues la palabra tanto gozo como regocijo aparecen un sinnúmero de veces a lo largo de esta carta, y es por eso que este es uno de los temas centrales de esta carta. En esta carta aparece continuamente la palabra gozo y satisfacción, y es por eso que algunos la han bautizado como la carta del gozo. Pues es muy notable a lo largo de esta carta ver que Pablo quiere resaltar cómo nosotros podemos gozarnos aún en medio de las grandes turbulencias. Hermano, gozar debajo del sol, tener gozo en este mundo caído, no es una tarea muy fácil. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde constantemente somos golpeados físicamente, emocionalmente, de cualquier índole somos golpeados. Cuando hay una situación en nuestras vidas que nos golpea, pues eso tiende a robarnos el gozo. Cuando nos acontecen cosas que nos duelen, como pérdidas económicas, pérdida de un ser querido, entre otras cosas que duelen, uno tiende a deprimirse y a no gozarse. Y es por eso que Pablo recalca continuamente: gozado, gócense. Y esta palabra aparece constantemente a lo largo de esta carta. Y esto es muy importante. Ahora bien, ¿puede una persona gozar sin la fuente real del gozo, que es Cristo? Jamás.
Por eso es que Pablo, en la gran mayoría de sus cartas, quiere que sus destinatarios estén bien fundamentados y arraigados en el Señor. Él mismo lo expresa. Pablo dice que él había decidido haberlo perdido todo por la excelencia del conocimiento de su Señor. ¿Y hacia dónde lleva un creyente que crece en el conocimiento de su Señor, que crece en la comunión con su Señor, que crece en conocer su soberanía? Lo va a llevar a reír, a cantar, a gozarse, aún en los momentos más difíciles de su vida. Así inicia Pablo esta sección del capítulo 3. Gócense, hermanos, mantengan el gozo, porque Pablo, y escuchen bien, yo creo que es suficiente recibir, que los filipenses recibieran este consejo de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo, tanto esta carta como 2 cartas más de él, la escribe bajo prisión. O sea que Pablo tiene razón a decirles a ellos que se gocen. Porque cuando Pablo le está dirigiendo esta carta a sus destinatarios, se la escribe preso en la cárcel, hermano, bajo prisiones, y no cualquier prisión, sino que a Pablo se le estaba privando de que predicase el evangelio. Y por eso Pablo dice cosas. Él no nos conoce a nosotros, pero él sabía que no solamente los filipenses, sino todos los creyentes que iban a vivir a lo largo de los siglos, iban un día a sentirse afligidos. Un día el gozo del Señor podía ser afectado por las circunstancias de la vida. Al parecer, Pablo, el gozo en los verdaderos creyentes es algo que lo debe caracterizar a todo cristiano. Y Pablo por eso insistentemente le dice a sus destinatarios que se gocen en el Señor. Pablo entendía que todo verdadero cristiano debe estar en gozo en cualquier circunstancia. Y eso no significa que tú no puedas llorar. Eso no significa que tú no te puedas sentir afligido por cualquier situación. Jamás vamos a decir que las aflicciones, las situaciones difíciles no golpean nuestras vidas. Claro que sí, hermano. Pero Pablo dice que aún así podemos estar gozosos. Es lo que Pablo nos quiere decir. Es decir, nosotros debemos manifestar ese gozo en cualquier momento. Cuando uno le viene una noticia de algo que uno está esperando y la noticia es buena, uno estalla en gozo. Por ejemplo, imaginémonos en alguien que va a una embajada a solicitar una visa. ¿Qué es lo que la gente siente dentro cuando le dicen esta palabra tan hermosa? Amigo, fulano, su visa ha sido aprobada. Uno siente un gozo interminable, uno agradece a Dios por lo acontecido, y es un gozo que tú lo compartes con los amigos y con toda la persona que tú conoces lo comparte. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando es todo lo contrario? Cuando a ti te dicen, no, su visa no puede ser aprobada por tal o cual razón. ¿Verdad que uno tiende a bajar la guardia? Entonces, eso es lo que Pablo, esa es la idea que Pablo tiene aquí. Pablo dice, gozaos en el Señor, porque gozarse en el Señor significa gozarse en los momentos de abundancia y en los momentos de escasez. Es lo que Pablo nos va a decir más adelante en el capítulo 4, versículo 6, que él había aprendido a estar contento cualquiera que sea su situación. ¿Ven cuál es la idea? A lo largo de esta carta, hermano, Pablo la presenta como la carta del gozo. La carta en que todos nosotros, los cristianos perseguidos, los cristianos que sufrimos por nuestra fe, los creyentes que somos burlados, a los creyentes que se le puede morir un familiar, a los cristianos que le puede ir mal en un negocio, a los cristianos que le pueden dar mala noticia, Pablo está diciendo, gócense en el Señor. Gozaos en el Señor. Poderoso es nuestro Dios. Así es como el apóstol inicia esta sección del capítulo 3, exhortando a sus lectores a que se gocen en todo momento. En segundo lugar,
veremos la advertencia contra aquellos enemigos del Evangelio. Pero la pregunta es, antes de iniciar nuestro segundo punto, ¿por qué resulta tan importante el que nosotros como cristianos nos gocemos? ¿Por qué es tan importante? Hay al menos 3 razones breves que le compartiré de por qué es tan importante gozarse. La primera es que el gozo es un fruto del Espíritu Santo que se encuentra manifestado en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Por lo tanto, nuestro regocijo es una prueba inequívoca de que usted es un hijo de Dios nacido de nuevo. En segundo lugar, la razón por la que es importante que los creyentes estén en gozo es que si nos gozamos continuamente, nos será más fácil evitar el pecado de murmurar y quejarnos. Porque la amargura, la tristeza continua da lugar a la murmuración y da lugar a la queja delante de Dios. O veamos ese ejemplo que aparece en el libro de Éxodo. Vemos un pueblo quejándose continuamente y la queja entra por la falta de gozo. No me siento satisfecho con lo que Dios está permitiendo en mi vida. Yo escuché esta mañana una expresión, al principio como que yo no le di mucha mente. Yo escuché una expresión de un cristiano esta mañana que yo saludé, haciendo mención de lo que pasó ayer o antenoche, la inundación y toda esa cosa. Y este creyente, nos saludamos, yo le pregunto cómo pasó todo esto. Ese creyente me dice, ¿qué vamos a hacer con ese tirano que nosotros tenemos? Él es un teocrático. Yo como que al principio no le di mucha mente, pero luego yo me puse a pensar que da tristeza ver cómo muchos de nosotros los cristianos entendemos que Dios es y cómo Dios actúa. ¿Sabe cómo que Dios actúa, hermano? Dios actúa perfectamente bien. Aunque lo que Él permita a mí me duela y me aguijone, lo que Él permita está bien. Y es así que nosotros debemos ver a Dios. En tercer lugar, una de las razones por las cuales es importante gozarse es por nuestro gozo. O sea, nuestro gozo, otros ven a Dios obrando en nuestras vidas. Y otros que no conocen a Dios van a querer servirle a Dios porque se van a encontrar raro, sorprendente que haya gozo en tu vida y en mi vida, aun cuando ellos no lo pueden tener en las difíciles circunstancias que los inconversos atraviesan. ¿En qué reposa nuestro gozo? Bueno, nuestro gozo reposa en el Señor y en todas las bendiciones que Dios nos ha dado, pero sobre todo nuestro gozo reposa en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las persecuciones, las dificultades no pueden provocar que nuestro gozo se vaya de nuestro corazón. En segundo lugar, vamos a ver la advertencia contra esos enemigos de Dios. Y eso lo vemos en el versículo 2. Guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Allí se encuentran grandes enemigos del Evangelio. Si nosotros hubiésemos vivido en el momento que Pablo escribe esto, uno tal vez se da cuenta de una mejor manera qué es lo que Pablo quiere transmitirle a estos hermanos. Bueno, si nosotros nos vamos al contexto en el que estos hermanos se encontraban bajo una lucha constante de aquellos judíos judaizantes que estaban enjudaizados bajo la circuncisión del prepucio, o sea, lo que se llevaba a cabo en la antigüedad. Estos judíos estaban enseñando esta herejía de que para poder obtener la salvación, los cristianos tenían que circuncidarse. Vaya viendo el peligro, y esto se lo enseñaban a nuevos creyentes, hermano. Un nuevo creyente absorbe todo lo que se le diga.
Se lo puede decir un testigo de Jehová, se lo puede decir un mormón, se lo puede decir un católico, y todos los nuevos creyentes absorben todo lo que se le diga. Y Pablo se detiene allí, y en este breve versículo Pablo dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Poderoso es el Señor. Inmediatamente el apóstol nos exhorta a los filipenses a que se gocen. Él pasa a advertirnos de los enemigos del evangelio, y estos enemigos él los nombra con nombre figurativo, le llama perros, le llama mutiladores del cuerpo, y esos son a esos judíos. Es a esos judíos a los que Pablo se está refiriendo: perros, mutiladores del cuerpo, malos obreros. Estos enemigos del evangelio, en su gran mayoría, que se encontraban allí incrustados, eran judíos que habían sido formados en el judaísmo. Pero, ¿por qué Pablo los llama enemigos del evangelio? Sencillamente, hermano, la respuesta es porque estos individuos estaban introduciendo enseñanzas heréticas que tumbaban el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es como que nosotros en esta iglesia empecemos a decir: bueno, hermano, estábamos equivocados, pero el sacrificio de Cristo nos limpia por la mitad. Pero tú tienes que poner en la otra parte. ¿Qué tú debes hacer? Debes circuncidar, debes hacer aquello, debes hacer lo otro. Y esta era la herejía que estos individuos estaban introduciendo a estos hermanos de Filipo. Por eso Pablo le llama enemigos del evangelio. Poderoso es el Señor. Porque ellos enseñaban esta herejía acerca de nuestra salvación, un tema central en el cristianismo: la salvación solo por fe en Cristo Jesús. Un grave error, hermano. Pablo dice: no, esto no puede ser así. Y claramente Pablo le dice a ellos que no. Porque nosotros somos la circuncisión, versículo 3, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Ven cómo Pablo está confrontando esto seriamente? Porque lo que ellos estaban enseñando era: no, ustedes pueden tener confianza en su carne. Si ustedes hacen tal o cual rito, llegarán al cielo. Pablo no se quedó con los brazos cruzados. El apóstol ratifica eso tanto en la primera carta de Corintios, capítulo 7, verso 19, como en Gálatas 5, los versículos 2 y versículo 6. Nuestro tercer punto es genuinos creyentes del evangelio, y eso lo vemos en el versículo que acabamos de leer. ¿Por qué genuinos creyentes del evangelio? Bueno, porque Pablo está haciendo un contraste. Aquí, el versículo 3 lo dice claro: pero nosotros. Recuerden que en la gramática, ¿por qué? Pero son palabras que unen a algo que se viene diciendo. Por eso Pablo dice: porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es probable, hermano, que de una manera muy sutil cualquiera de nosotros pueda tener confianza en su propia carne. Por ejemplo, cuando te llega un sentimiento en tu mente: ¿pero por qué? ¿Por qué me pasa tal o cual cosa a mí si yo me porto bien? O si yo soy un hombre de Dios. O sea, son pensamientos sutiles. O yo no me merezco aquello, o no me merezco lo otro. ¿Sabes qué es lo que tú y yo no merecemos? ¿Alguien me puede decir aquí lo que tú y yo realmente, justamente nos merecemos? El infierno, hermano. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. De manera que la muerte de Cristo no es una respuesta a que nosotros somos buenos. No es una respuesta a que la humanidad tiene muchas personitas que no rompen un plato. No.
vemos algo aquí muy interesante. Y es que Pablo pasa del versículo 2 de presentar a estos individuos que tuercen el verdadero evangelio de la gracia, de la salvación, solo por medio de la fe, solo en Cristo. Luego en el versículo 3 hacen contraste entre los filipenses como los verdaderos creyentes. Estos judíos y cualquier persona o religión que crea, ellos creían cómo eran, que como ellos eran descendientes de Abraham y eran circuncidados, eran los únicos verdaderos judíos. Esa era la creencia que había en ellos, los de la circuncisión. Pablo negó esto rotundamente. Pablo niega esto y dice: no, pero esto no es así, hermano. Versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, más bien ratificó en Filipenses lo de la verdadera circuncisión somos nosotros. Son ustedes, Filipenses. ¿Por qué? Porque ustedes han depositado su plena confianza en el Señor, no en los ritos de la ley. Así andan muchos cristianos hoy en día, confiando en ritos, ceremonias, y no confían plenamente en el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada vez que vayas a orar, cada vez que leas la Biblia, debemos meditar en nuestra salvación, no por obra, solo por gracia, no por sacrificio, sino por el sacrificio de Cristo Jesús. Son todos aquellos, sean los creyentes verdaderos, son todos aquellos que no han puesto su confianza en la carne. Es decir, quienes no han puesto su confianza en el hecho de que han sido circuncidados. Y estos es a los judíos. En pocas palabras, tú y yo no hemos hecho ningún sacrificio que se pueda acercar a lo que nuestro Dios hizo en la cruz del Calvario. En conclusión, aunque no es fácil, queridos hermanos, gozarse en todo momento, ¿verdad que no es fácil? ¿Verdad que tú has pasado por momentos que no se te hace fácil decir, bueno, me partí un pie pero estoy gozoso? ¿Verdad? ¿Verdad que no es fácil usted decir, perdí 100,000 pesos en un negocio pero estoy muy gozoso? ¿Verdad que no es fácil uno gozarse en alguna circunstancia que Dios nos permite pasar? Sin embargo, aquí está. El mismo Pablo en el capítulo 4 de Filipenses, versículo 3, uno de los textos más conocidos por nosotros. ¿Qué Pablo dice allí? Todo lo puedo en Cristo que te fortalece. O sea, nadie se puede gozar, cantar, alabar a Dios en los momentos más oscuros de su vida por su propia fuerza, sino en Cristo. Es allí que está el secreto. Es en Cristo que yo me puedo gozar en la enfermedad. Es en Cristo que yo me puedo gozar en todos los momentos habidos y por haber. Es de suma importancia, según este texto bíblico, que nosotros podamos ejercer un profundo discernimiento de la palabra de Dios para poder detectar las malas enseñanzas de los falsos maestros. Es muy fácil cuando uno no estudia la Biblia, cuando uno no le gusta leer, cuando uno no le gusta investigar y estar tiempo con la palabra de Dios, es muy fácil caer en cualquier cosa que nos presenten al principio. Uno ve cualquier video en las redes sociales, uno ve cualquier enseñanza en las redes sociales que son muy buenas. Yo he visto muchas prédicas impresionantes, me han ayudado, me han alimentado, pero también he visto muchas cosas raras que deambulan en las redes sociales. Cosas como, por ejemplo,
pasen aquí adelante todo, saquen su billetera y den el billete más grande que ustedes tengan allí y siembren para el Señor. Que si usted siembra dentro de una casa, que si tú siembras, tus hijos se sanarán, que si tú siembras y que si siembra y que si siembra. Oh, falta que Dios te va a sanar. Un grave error. De manera que es importante ejercer discernimiento para nosotros poder entender dónde se encuentra el Evangelio en una predicación y dónde se encuentran nuestras emociones, nuestras opiniones personales y nuestro sensacionalismo. También eso no es muy fina esa palabra, pero el sensacionalismo se enfoca en hacer que la gente se sienta eufórico, escalofrío y sientan una sombra y una cosa. Ese es el sensacionalismo. El sensacionalismo nos dice a nosotros que si tú llegas con un pie montado a la iglesia, tienes que irte con él sano. No todas las veces. Hay veces que Dios te permite pasar 3, 4, 5 meses, un año enfermo y luego te sana. Y tal vez no te sana. Ese es el pasaporte que Dios está utilizando para llevarte a su presencia. Así que Dios me le bendiga, hermano, y Dios les guarde a todos. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias te damos. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu gran misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad para con nosotros. Ayúdanos, Dios, cada día